Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ver esta segunda parte de negocio jurídico y vamos a ver los vicios de la voluntad en el negocio jurídico. Se ha dividido en dos grandes grupos a estos vicios de la voluntad, lo que son los vicios conscientes y los vicios inconscientes. Los vicios conscientes son aquellos en que una o ambas partes exteriorizan y declaran una voluntad a sabiendas que es distinta a la verdadera. Muchos dicen que son vicios queridos o conocidos por los sujetos declarantes. En cambio, los vicios inconscientes es cuando la voluntad de uno de ellos ha sido forzada maliciosamente por otro y ha sido engañado por distintas causas, por eso se llaman estos vicios inconscientes, se les dicen que son o no queridos o no conocidos por el sujeto declarante. Dentro de estos vicios conscientes se distingue la simulación, la reserva mental y las declaraciones hechas en broma o para probar puntos de vista, lo que se llama en latín iocandi gratia o demonstrandi gratia, demonstrandi causa. Dentro de la simulación, aquí está lo que es la simulación absoluta, cuando se declara un negocio, pero en realidad no se ha querido hacer ninguno o no se hizo ninguno y por lo tanto para el derecho el negocio es nulo. Mientras que en la simulación relativa se da cuando se declara y se aparenta un negocio, pero en realidad se hace o se ha querido hacer otro distinto. El típico ejemplo es la donación que se hace entre un padre a un hijo y se lo disfraza de compra-venta, entonces entre padre e hijos es donación, pero frente a terceros es una compra-venta. El único medio para probarlo son las presunciones, que deben ser graves, precisas y concordantes. En este caso sería un aumento, mejor dicho, o la adquisición por parte del hijo que no tiene esta capacidad patrimonial para realizarlo. Y acá se tiene que ver si la simulación es relativa, el negocio simulado puede tener validez siempre que sea lícita o que sea una simulación relativa de causa lícita. En cambio, si la simulación relativa es ilícita, obviamente que no va a ser este negocio, ninguno de los dos, ni el simulado o aparente, ni el oculto, que es el que estaba entre las partes, obviamente que va a ser nulo. Con respecto a la reserva mental es cuando una persona, obviamente, acá declara una voluntad que no va a coincidir con la voluntad interna que le da, obviamente, otro sentido a lo que declaró. Acá, es decir, se guarda para su fuero interno un determinado sentido que no es el que manifestó o el que exteriorizó. En el derecho romano no fue aceptada la reserva mental. Hay un caso típico que lo demuestra, que eran dos amigos, uno de ellos estaba enfermo y la única manera de salvarse era operándose, pero tenía mucho miedo de realizar esta intervención, pero le gustaba mucho el dinero. Con lo cual su otro amigo, como lo quería mucho, lo convence de que se opere y le dice que si se opera le va a dar 100.000 haces. El amigo que era miedoso, pero le gustaba el dinero, se opera, se salva y luego le demanda a su amigo que le había prometido los 100.000 haces y este le dice, no, como digamos, yo lo hice en realidad para salvarte, no, yo en realidad no te iba a dar los 100.000 haces. El tema es que él se guardó para su fuero interno otro sentido, él manifestó que le iba a dar los 100.000 haces, por lo tanto fue demandado y tuvo que cumplir. Recién se comenzó a utilizar en el derecho canónico la reserva mental para anular los matrimonios, pero en un primer momento en Roma esto no era aceptado. El otro vicio consciente son las declaraciones iocandi gratia o demonstrandi causa, estas declaraciones que son hechas en broma o para demostrar un punto de vista, y como son poco serias, en realidad no dan lugar al cumplimiento,
con lo cual no se puede exigir su cumplimiento porque carecen de seriedad y son ineficaces. Con lo que sí se dice es, acá el ejemplo que se dan son, por ejemplo, las declaraciones que se hacen en las representaciones teatrales, y si una de las partes es sensible y se realizó algún tipo de arreglo porque se creyó ese tipo de declaración, puede pedir a lo sumo una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Por el otro lado tenemos los vicios inconscientes, estos vicios de la voluntad en donde se expresa una voluntad que en realidad no es la querida porque fue forzado a expresarla, porque fue engañado. Y acá entran como vicios inconscientes el error, el dolo y la violencia. En un primer momento hay que aclarar que no había protección para estos vicios, es decir, si a una de las partes su voluntad estaba viciada por alguno de estos vicios, como los negocios eran formales o eran solemnes, no había ningún tipo de remedio procesal, que los remedios procesales lo fue trayendo el pretor con el tiempo. Con respecto al error, el error puede ser un error de hecho o un error de derecho, y siempre se hace la diferencia entre lo que es el error, que es un conocimiento equivocado o un falso conocimiento, con la ignorancia, que se dice que la ignorancia es la falta total de conocimiento. Con respecto al error de derecho, vamos a ver que fue aceptado por el derecho romano, y que el error, obviamente, de derecho es el conocimiento equivocado o el falso conocimiento sobre las normas jurídicas o sobre el derecho en sí. Y fue aceptado en ciertos casos en donde obviamente que este error del derecho no se podía excusar para sustraerse de la obligación. ¿Cuáles eran estas excepciones que podían alegar el error de derecho? Uno eran los soldados que estaban 10 años en carrera militar. Obviamente, en esos 10 años que se encontraban en carrera militar podían cambiar las normas y el edicto del pretor, y por lo tanto podían alegar este error de derecho. Como también lo podían alegar los rústicos, que eran personas con poco conocimiento, que estaban alejados y vivían lejos de la quíguitas. También podían alegarlo las mujeres porque eran consideradas débiles de espíritu, y los menores de 25 años. Obviamente que si bien estas personas podían alegarlo, este error de derecho, si ellos obviamente podían valerse de la asesoría de un jurisconsulto, no pueden alegar este error de derecho, y obviamente no pueden valerse de él. Por el otro lado tenemos el error de hecho. El error de hecho se da obviamente cuando hay un falso conocimiento o un conocimiento equivocado sobre el negocio en sí que se está realizando o algún aspecto del negocio, ya sea que actúen ignorando esta situación una o ambas partes que celebran el negocio. Con lo cual el error de hecho puede recaer, y acá se divide, en error in negotio, es decir, en el negocio que se está celebrando, en donde tienen las partes un desacuerdo o una equivocación total con respecto al negocio que están celebrando o han querido celebrar. El típico caso o ejemplo que se da es cuando una persona realiza el negocio creyendo que está vendiendo una cosa y el otro cree que le está recibiendo a título de donación. Entonces acá siempre se analizan todos estos errores de hecho, si es esencial y se anula o no el acto. En este caso de este error en el negocio, el error es esencial y por lo tanto se anula el acto o negocio jurídico que se realiza. El otro error de hecho está en el error in persona, es decir, acá se analiza, por ejemplo, tiene lugar cuando recae sobre la persona, la identidad o algún aspecto de ella. Y acá se distingue el error in persona con respecto al nombre, con respecto al error in persona sobre la identidad o sobre las cualidades cuando estas son determinantes para la contratación. Si el error de hecho in persona recae
sobre el nombre, pero este no es importante para la realización del negocio jurídico, entonces no sería esencial y no anula el acto. En cambio, si el error in persona recae sobre la identidad o cualidades de una persona, que es determinante para la realización del negocio jurídico, especialmente, por ejemplo, es en los contratos unito persona, o cuando se tienen en cuenta ciertas cualidades de la persona, por ejemplo, si es solvente o no solvente para realizar un negocio jurídico, en este caso sí es esencial el error y por lo tanto anularía el negocio. Después tenemos todos errores de hecho que recaen en sí sobre el objeto del negocio o sobre algún aspecto en sí del objeto. Por ejemplo, es el error in corpore. Este se da cuando recae sobre el objeto, es decir, una persona crea contratar sobre un objeto y en realidad es sobre otro. El típico ejemplo que se da acá es decir, yo creo haber comprado el fondo tertuliano y en realidad me han vendido el fondo veneciano. Acá el error es esencial y anula el acto. Distinto es el caso, como en el anterior, si es un mero error con respecto al nombre del objeto negocial. Y ahí no sería esencial y no anularía. Después tenemos el error in substancia, que tiene acá lugar cuando recae este error sobre las características esenciales del objeto del negocio. Ejemplo típico, creo comprar una botella de vino y en realidad contenía vinagre. O creo comprar un anillo de oro y en realidad no es de oro macizo, es enchapado. Acá, dependiendo de los casos, los distintos juristas tuvieron distintas opiniones. Unos decían, bueno, si yo compré un anillo de oro, la sustancia en realidad es oro, no es esencial y por lo tanto no se anularía, pero otras partes de los juristas opinan, bueno, pero en realidad sí esencial anularía porque no es lo mismo comprar un anillo enchapado en oro que un anillo de oro macizo, no tiene, digamos, si bien la sustancia es oro, no es lo mismo. El error in quantitatem. El error in quantitatem es cuando hay un error en la cantidad, en la cuantía del objeto. Esto se daba específicamente con el contrato del stipulatio, que era un contrato verbal que se formalizaba con el pronunciamiento oral de palabras solemnes y obviamente se hacía una pregunta el acreedor que decía, prometes darme 100 caballos o 100 bolsas de trigo, y el deudor tenía que contestar a continuación, sin intervalo de tiempo, en los mismos términos que la pregunta. Es decir, sí prometo darte 100 caballos o sí prometo darte 100 bolsas de trigo. En los primeros momentos, en los primeros tiempos, si uno contestaba por una cantidad menor o por otra cantidad distinta de lo que estaba en la pregunta, pero siempre menor, obviamente que el error era esencial y anulaba. Pero luego los juristas entendieron que si uno preguntaba por 100 caballos y contestaba por una cantidad menor, 50 caballos, por ejemplo, se decía que la cantidad menor estaba contenida en la cantidad mayor y que por lo tanto hubo consentimiento solo hasta 50. Por lo tanto, era válido el negocio hasta esa cantidad menor, hasta los 50, y por lo tanto no era un error esencial y no lo anulaba. Por otro lado, tenemos el error in qualitatem, que versaba sobre la calidad del objeto, la calidad de las cosas. Por ejemplo, yo creía que estaba comprando una harina 4 ceros y resultaba de una calidad menor, por ejemplo, 2 ceros. Aquí no era esencial y no anulaba el acto, pero si la calidad media era menor a lo que se había pactado, se debía pedir la reducción proporcional del precio. Y en caso de que si se pactó expresamente una calidad determinada, el error ahí sí era esencial y se anulaba el negocio jurídico. El otro vicio inconsciente que tenemos es el dolo. Y la definición de dolo que se daba en sí en el derecho romano y que aparece en las distintas fuentes es parecida a la que tenía Vélez en su momento en el Código Civil y la que actualmente tenemos en el Código Unificado Civil y Comercial. Era la aseveración de lo falso, la simulación de lo verdadero, la astucia, artificio o artimaña o maquinación que se empleara con ese fin.
Laveón distinguía lo que era el dolo malo como toda astucia, falacia, maquinación empleada para sorprender y engañar a la contraparte, mientras que el dolo bueno en realidad eran los normales, los normales artificios o picardía que se utilizaba para celebrar el negocio y que en sí no causaban ningún tipo de perjuicio ni engaño a la contraparte. Para que se configure el error, los requisitos eran que tenía que provenir de la contraparte, que no, obviamente, que sea causa determinante para la realización del negocio, que lo llevó a realizar el negocio. Este error tenía que ser grave y debía ocasionar un daño. Sin daño no hay dolo. Tenía que haber una relación de causalidad entre el hecho dañoso y el daño ocasionado, y no tenía que haber dolor recíproco. En caso de dolor recíproco, el derecho se desentendía y por lo tanto no otorgaba ningún tipo de acción a las partes. En un primer momento tenemos que aclarar esto que ya se viene diciendo, que si alguna de las partes era víctima de dolo, no había remedio procesal, porque en el derecho antiguo, en el derecho arcaico y estricto, obviamente era un derecho rígido que se veía si se había cumplido las formas y el pronunciamiento de palabras solemnes, sin importar si la voluntad de alguna de las partes estaba viciada. El pretor peregrino en especial, va a traer distintas soluciones a través de distintos remedios procesales que va a tener en cuenta para la víctima de dolo. Todos estos remedios procesales, dependiendo de en qué momento lo interponía, eran para la víctima de dolo. Por un lado tenemos lo que era la actio doli. La actio doli, la víctima de dolo, ya había cumplido el negocio jurídico, con lo cual se da cuenta de que fue engañado y interponía esta actio doli. Si la interponía dentro del año, iba por el cuádruple del valor del daño ocasionado. En cambio, si la actio doli la interponía después del año, iba solo por el simple valor del daño ocasionado. El otro remedio procesal que da el pretor es la exceptio doli. Se le da también a la víctima de dolo, que esta víctima de dolo no cumplió todavía el negocio jurídico, con lo cual lo está siendo demandado su cumplimiento por el victimario. Con lo cual ella, como sabe que es víctima de dolo, por eso no está cumpliendo, le es demandado el cumplimiento por su victimario por medio de una acción. Por lo tanto, interpone la víctima de dolo para frenar la acción de su victimario que le está demandando su cumplimiento, interpone esta exceptio doli y así frena la acción que se le está demandando. Y si no procedía ni la actio doli ni la exceptio doli, tenía como residual la in integrum restitutio, esta restitución por entero que volvía las cosas al estado anterior. Por otro lado, tenemos como vicio inconsciente de la voluntad en los negocios jurídicos la violencia. La violencia como vicio de la voluntad, tenemos lo que es la violencia física, cuando es lo que se llama la vis absoluta, que se daba cuando se aplicaba a la otra parte una fuerza física irresistible para que exprese una voluntad que no era la querida o la deseada. Y después tenemos la violencia moral o coactiva o discoactiva, que se daba cuando había intimidación a través de injustas amenazas. Se creaba a la otra parte un temor fundado de que iba a sufrir un mal grave e inminente en su persona, en su familia, en su cónyuge, en sus bienes, en su libertad o en su honra. Obviamente, para que se configure esta violencia, debía provenir de la contraparte o también de un tercero, podía ser. Tenía que sufrir un mal grave e inminente, es decir, que se tenía que producir ya en el mismo instante. La amenaza tenía que ser injusta, esto significaba que debía ser seria. No es una amenaza injusta si a uno le inician acciones legales, obviamente, y debía ser dirigida esta amenaza injusta a través de una persona, debía ser dirigida a una persona normal, no a un hombre apocado, que entiende el negocio que está realizando, y obviamente que iba a expresar una voluntad que no iba a ser que no era la realmente querida.
Acá pasaba lo mismo que en el dolo, que en un primer momento no existía ningún tipo de remedio procesal porque el negocio jurídico era solemne y la voluntad no importaba si estaba viciada o no, y el pretor, también el pretor peregrino, trae estos remedios procesales que son los mismos, que para el dolo lo único que cambia son los nombres de la acción y de la excepción, pero en realidad funcionan y son los mismos. Y lo relevante y lo significativo que mientras para el dolo tanto la acción como la excepción llevan el nombre del vicio, acá no. Acá en vez de llevar el nombre del vicio, que sería la violencia, que sería vis, acá la acción y la excepción llevan el nombre de metus. Metus que significa miedo, es decir, llevan el nombre de este miedo, del temor que se provocó a través de este vicio. La acción es la actio quod metus causa, en donde la víctima de la violencia que cumplió con el negocio se ve perjudicado y por lo tanto interponía esta acción dentro del año, iba por el cuádruple del valor del daño, en cambio si la interponía después, solamente iba por el simple valor del daño ocasionado. En caso de que no proceda la actio, procedía la exceptio quod metus causa, en donde la víctima de la violencia le entablaba cuando todavía no había cumplido y le era demandado el cumplimiento por su victimario, con lo cual, a través de esta exceptio, frenaba la acción de su victimario que le estaba, obviamente, demandando el cumplimiento. Y si no procedía ni la actio ni la exceptio quod metus causa, obviamente tenía como remedio extraprocesal y residual la in integrum restitutio, esta restitución por entero que volvía las cosas al estado anterior y que es el antecedente de la acción nuestra de nulidad. Bien, estos son todos los vicios, tanto conscientes como inconscientes, y les insisto de que si tienen algún tipo de duda o de pregunta me manden sus mails. Bien, muchas gracias y hasta la próxima.